tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a analizar un argumento que pretende tumbar mi teoría, tumbar ese castillo con respecto a la teoría de que el tiempo y el espacio son objetivos y que las maneras en que se comportan los fenómenos de la existencia tienen un carácter relativo con respecto al tiempo y el espacio mismo. Es decir, que los fenómenos de la existencia tienen unas maneras de comportarse con respecto a ese tiempo y espacio mismo. Ahora bien, ¿cuál es ese argumento entonces que supuestamente tumbaría mi teoría? Vendría a ser el que tomaríamos desde la semilla. ¿Qué nos está diciendo ese argumento? Y nos dice, imaginemos una semilla. Imaginemos que esta es la semilla de un árbol, ¿cierto? Esa semilla de un árbol es en este momento semilla. Alguien podría decir, es en este momento semilla, pero a la vez, digamos que no es árbol, ¿cierto? No es árbol. Alguien podría decir esto. Quiero que tomes este argumento que supuestamente va a tumbar mi teoría. ¿Por qué? Porque está diciendo, esta semilla es semilla y a la vez no es árbol. Es como si le diera existencia a ese no es. Es semilla y a la vez no es árbol. Pero miremos cuál es el problema que esto trae. Esto parece caer en una situación de existencia, ¿cierto? Porque decimos es semilla y no es árbol. Entonces ya hicimos como si lo que no es existiera. Pero miremos cuál es el problema de esta interpretación, que lo que es decir, esa situación objetiva del tiempo y el espacio, no está al mismo tiempo conteniendo eso que no es, ¿cierto? Como si fuera una oposición. ¿Por qué? Porque aquí propiamente lo que estamos viendo es que esto que es una semilla, ¿cierto? Es una semilla. No es que es una semilla y a la vez es, no es un árbol. No, es una semilla. Es una semilla. Podemos decir, es una semilla y en esa medida no es un árbol, pero ¿en qué sentido quedaría de manera adecuada? Que esta semilla se está desenvolviendo para ser un árbol. Es decir, esta semilla yaciendo en el tiempo y el espacio puede convertirse en un árbol o en un árbol. O sea, tiene una probabilidad también de transformarse en un árbol desde lo que es. Pero si alguien dice, mira que aquí estamos dando la existencia a lo que no es, porque estamos diciendo no es un árbol, pero ojo, hay que entender que digamos, si pensamos un árbol, pensemos un árbol en relación a la semilla. Tenemos este árbol. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que en efecto esta semilla no es un árbol. Pero ¿qué es lo que tiene que quedar claro? Que aquí el énfasis es diferente porque el árbol existe y lo estamos viendo desde la existencia, el árbol, en relación a qué? A la semilla. La semilla existe, la semilla es, ¿cierto? Y no es, por tanto, esa semilla un árbol. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que no es que sea las dos cosas al mismo tiempo. La semilla es una semilla, es eso, ¿ya? El árbol en este caso, ¿qué es? Es un árbol. Este árbol no es esta semilla, ni esta semilla es este árbol. Pero esa manera en la que yo lo estoy diciendo acá no está creando la negación como si tuviera un espacio y un tiempo diferente en el que digamos está el árbol que incluye a esta semilla. Es decir, no hay una parte, no hay un lugar en el que está este árbol, ¿cierto? No hay una parte en la que está este árbol y que va a salir, como por decirlo así, de ese no es de la nada y va a transformar a esta semilla en un árbol. No, no hay ninguna parte. Simplemente lo que hay es la semilla y esa semilla se desenvuelve desde lo que es para poder llegar a ser como este árbol que es también otro árbol. Entonces, ¿cuál es el error que se está cometiendo? Que con este argumento de la semilla que está intentando tumbar mi teoría, porque puede ser posible lo que no es a la vez que lo que es, y que si esas dos posibilidades existen, porque simplemente las cosas no son,
está dejando de lado que aquí propiamente, ¿qué es lo que está haciendo? La semilla. Y que si no es un árbol en este momento es en relación a que a otro árbol que podemos saberlo ya como árbol y que existe como árbol. Y entonces está haciendo y esta semilla se puede desenvolver para llegar a ser este árbol. Lo que quiero que se subraye es que esta manera de comportarse se está dando en lo que es, y en lo que es no tiene cabida eso que no es decir, no es que hay una parte en el es donde hay un árbol, o sea, en el es no es que hay una parte separada del es que a la vez contiene el árbol que va a ser esta semilla, no, esta semilla es, y esta semilla se desenvuelve y puede llegar a ser este otro árbol. Y si este árbol no es esta semilla, lo decimos que es en la existencia, es decir, en lo que es de la existencia, en ese tiempo y espacio objetivo, en ese ser, en esas cosas, en lo que son las cosas, ¿cierto? En esa variedad, esto es la semilla y esto es un árbol. Y a lo que se está diciendo es que la semilla entonces no es un árbol, pero no es un árbol en qué sentido, en que ya en la existencia misma, ya en lo que es, ya en lo que es, no podemos pensar otra cosa a lo que es como si fuera un árbol para la semilla, porque la semilla está siendo un árbol, se desenvuelve como semilla para, digamos, ser un árbol en ese tiempo y espacio objetivo. Eso es lo que yo quiero que se entienda. Porque a este no es, se le suele dar una existencia que no puede tener. O sea, aquí se está diciendo, no es una semilla y por tanto esto existe. No, esta negación, ¿cierto? No tiene existencia, eso es lo que quiero que quede claro, sino que lo que se está diciendo es que esto se va a desenvolver, esto es semilla, y se va a desenvolver para llegar a ser como este árbol, ¿cierto? Esto es la semilla, no hay una parte que no es árbol, ¿cierto? No es como que hay un árbol aquí en un lugar que no es y se va a transformar. Este no es y de acá va a salir el árbol. No, este lugar no existe donde esté el árbol en un no es. Lo que existe es la semilla. Esa semilla existe de manera objetiva y se va a desenvolver y se va a transformar en un árbol objetivo, en un árbol que todos vemos, que todos podemos analizar, que nos podemos equivocar con respecto a cómo sería el árbol y demás ramas, etcétera, pero esa equivocación está en la existencia. Entonces no podemos equiparar ese supuesto no es como si fuera otra variable, sino que hay que saber interpretar a qué es lo que nos estamos refiriendo con ese no es, porque con ese no es a lo que nos estamos refiriendo es que lo que es aún, ¿cierto? Aún no se ha desenvuelto, es decir, desde el es, desde ese es, aún no se ha desenvuelto para ser un árbol en este caso, pero estamos partiendo del es. El punto de partida es lo que es. En ese sentido no hay una oposición, es una semilla y se va a transformar en un árbol. La existencia es lo que es. Así que no hay algo, por tanto, que no sea, sino la semilla aún no es un árbol. Partimos desde el es, esa semilla se va a desenvolver en lo que es, en lo que existe, en lo real, en ese tiempo y espacio objetivos, se va a desenvolver y va a llegar a ser este árbol, posiblemente o probablemente, conforme lo estemos analizando, ¿cierto? Pero todo sea desde el es. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ese no es, no tiene propiamente una existencia, sino que todo lo estamos analizando desde lo que es una semilla, miremos, es una semilla que se va a desenvolver para hacer un árbol. Entonces, lo que es no es un árbol, ahí o sea que no hay una contradicción. Esto que es una semilla no es un árbol, es una semilla que se va a desenvolver en lo que es para hacer un árbol. Entonces quiero que se entienda eso porque da la impresión de que existe algo que no es, que no existe, como si fuera igual o equiparable al ser, a lo que existe, a las cosas que vemos y no son equiparables porque este no es se traduce como lo que es, se está desenvolviendo
¿cierto? Con respecto a algo.